Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, muy rápidamente haré un repaso. Bueno, Laura, además de escritora, es también periodista, una gran activista, especialmente en temas de derechos humanos. Fue negociadora de paz durante 10 años, ha vivido en Argentina, en México, España. Estamos muy contentos, Laura, de tu cercanía, tu complicidad, de que tengamos la oportunidad de presentar tu nuevo libro en Casa América Cataluña. Agradecer también a la editorial Alfaguara, el sello que publica este libro. Eso es un formato que vamos a experimentar un poco hoy. Ustedes nos disculparán por ser nuestros conejitos. Esperemos que todo vaya bien, porque bueno, normalmente tenemos al autor acompañado de su editor o de un crítico literario o bueno, un especialista, un periodista, y esta vez optamos, pues a Laura también le hacía mucha ilusión, desde la casa también, de que fuera una especie de mini club de lectura, y entonces un poco todos los que estamos rodeando hoy a Laura, estoy segura que los del lado de allí también, estamos en la condición simplemente de lectores, de amantes de la literatura. Y entonces haremos esto, bueno, nos acompañan, empiezo por el extremo de la derecha, Fernando Pérez, mexicano, pertenece al Club de Lectura Internacional Barcelona-Medellín, que es un programa que organiza las bibliotecas de Barcelona con la colaboración de esta casa. Carlos López Aguirre, escritor, periodista, también mexicano. Marta Nin, subdirectora de la Casa América Cataluña, pero juega también como todos nosotros como lectora. Y Nicoleta Radata, que también hace parte del Club de Lectura Barcelona-Medellín. Entonces un poco pues como las personas que, bueno, decidimos un poco como que el libro estuviera para ser presentado en las manos también de ese público que es el lector, en última medida, como el sentido, el objetivo de ser de estos libros. Si quieren un poco para ubicarnos, porque también lo que pasa con las presentaciones de libros es esto, que hay unos que vamos con un poquito de ventaja o no, porque hemos leído el libro, y entonces queríamos arrancar ubicando un poco con un fragmento del primer capítulo, relato, que ya hablaremos también un poco del tema relato, tema novela. Entonces, bueno, voy a leer un poquito simplemente para ubicar a quienes todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro. El tríptico se encuentra abierto de par en par. Irina lo observa. A la izquierda florece el paraíso, en el centro está la tierra, a la derecha arde el infierno. El protagonista principal, el postigo de la izquierda, es una suerte de surtidor del color y la textura de la carne, una fuente cabezona y dotada de varias ramas, brazos o tentáculos, como quien dice un pulpo rozagante, orondo y bien hidratado, como un riñón perfectamente sano o un corazón a pleno ritmo. En el tríptico los dominios del pulpo se extienden sobre montañas azules y dulces praderas. Llena el ámbito una luz de maravilla y todo está en paz. En medio de este Edén nacen un par de muñecos desnudos y pálidos. Más que felices, parecen perplejos. El pulpo nombrará al macho Adán y Eva a su compañera. Eso más o menos en lo que respecta al paraíso. Ahora, en el panel primordial que viene al centro, Irina cree ver una suerte de spa multitudinario donde chapotean pequeños terrícolas de ambos sexos, entregados con curiosidad a ciertos intercambios al parecer prohibidos. Se miran entre sí, se acercan unos a otros, se tocan, se abrazan, comen moras, naranjas, manzanas. Los hay que bailan contentos, se diría que esos están borrachos. La humanidad acaba de descubrir las posibilidades del deseo. Hay un toque de humor en todo ello. Irina piensa que es como si alguien hubiera echado feromonas en un hormiguero. Desde el panel izquierdo parece tronar la advertencia. Comer la fruta es pecado. La palabra resuena en las alturas, pronunciada por primerísima vez. Pecado. Peccatum en latín, aunque quizá el Dios vivo la haya dicho en arameo. Bueno, esta es una parte y bueno, yo con esta parte comentar que, bueno, que en parte el libro tiene como referencia, se inspira, tiene al lado este otro texto que es El Jardín de las Delicias, del Bosco, y bueno, lo que acabamos de leer, creo que muchos se habrán ubicado, nos habremos ido a esa imagen del Bosco. Y por acá viene un poco, yo quería también arrancar con una primera pregunta, Laura, y es ¿por qué
el Bosco, pues el Jardín de las Delicias, para este libro Pecado, que es un libro compuesto por 8 historias. Bueno, en realidad son 8 historias, una que empieza, se interrumpe y cierra el libro como una manera de un libro circular, y los otros 7 relatos están contenidos dentro de este otro gran relato como marco general, que igual, o sea, podría decirse que es un libro de relatos, pero también lo podemos ver, como comentábamos hace un momento, como una novela, porque hay un hilo, ¿no?, que une todos estos relatos, todos estos personajes a través del mal. Pero bueno, vuelvo a lo del Bosco y no sé, arrancar por aquí un poco, y la idea de la metodología un poco hoy va a ser como club de lectura, todos con comentarios, no hay orden, yo no estoy de moderadora para nada y nada, a ver si empezamos por ahí. Bueno, el jardín del... ¿Está prendido esto? Sí. El Jardín de las Delicias del Bosco, porque en este tema de la relación del ser humano con el mal, quizá nunca se haya hecho una representación que nos deje más perplejos y al mismo tiempo más maravillados. ¿Qué hizo el Bosco? ¿Representó el canon católico, cristiano allí, o por el contrario es una gran herejía? Al mirarlo, según el fragmento que acaba de leer Cristina, ustedes saben que es el segundo cuadro más visitado en el Museo del Prado, después de las Meninas, hordas de juventud que van a mirarlo. Y yo siempre he pensado, pero se preguntarán, ¿qué fue esa frutica que comimos tan perversa, que nos acreditó un castigo tan feroz? Es posible que el propio Bosco se lo haya preguntado, porque la verdad que los pecadores ahí aparecen más jugando que cometiendo tremendas infracciones. Está visto además las figuritas estas que son medio humanas, medio animales, parecen estar vistas, no sé si con humor, no me atrevería a decir que el pintor las miró con humor, vaya uno a saber en su momento cómo fue visto eso, pero por lo menos como con condescendencia con la condición humana. Parecen más niños haciendo diabluras que otra cosa, entre otras todo el juego escatológico como de baño, parece esos pecados que los niños, esos juegos sucios de los niños que son los más secretos además. Así que era como un punto de partida imprescindible por la tremenda ambigüedad. Y yo creo que son tiempos, y con esto cierro para que siga el club de lectura, donde la frontera entre el bien y el mal está particularmente borrada. Es, digamos, un terreno gelatinoso donde no sabemos cómo manejarnos. Un poco la hipótesis de partida era: se desploma una ética religiosa que durante siglos más o menos le dio a la humanidad o a una parte de ella criterios sobre cómo moverse ante el mal. Se desploma esa ética religiosa sin dar tiempo a que se construya una ética laica o civil que nos indique cómo movernos con respecto a nuestra conciencia y cómo movernos con respecto a los demás seres humanos. Sería esa especie de limbo moral el terreno desde el que están contadas estas historias, sin ninguna intención de juzgar, un poco montar el escenario para que los personajes se muevan y dejar que sea el lector quien diga si son pecadores, si no lo son, si son culpables, si no lo son, o inclusive cuál es el pecado, el que aparece u otro, digamos, que ha estado más invisible y que aparece detrás. Todos son preguntas y desde luego ninguna respuesta, porque pues no la hay, o si la hay ciertamente no era yo la persona que podía encontrarlas. Bueno, arranco yo, estoy en el medio. Primero, un privilegio. O sea, leerte es un privilegio, leer un libro que a uno le gusta es un privilegio, y ya me parece así como un sueño la posibilidad de poder comentar el libro con la autora. O sea, es como privilegio, un poco así de nervios también por la responsabilidad, pero un privilegio. Así que muchas gracias por habernos invitado a este formato y esperemos que dé buen resultado.
A mí, o sea, cuando estábamos hablando un poquito antes, que no hemos querido hablar mucho precisamente para que esto funcione, ¿no? Entonces hemos dicho, no, si empezamos a hacer el club de lectura y en la reunión, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Entonces tampoco hemos hablado mucho. Pero tú has dicho así, como muy contundente, todo lo contundente así seria que puede ser, pero así como diciendo, no, o sea, yo quiero hablar de una novela. Para mí esto no es un libro de relatos, es una novela, ¿no? A mí me has dejado pensando, y claro, ciertamente sí que es verdad que lo que tú estás, o sea, estás como, hay como una música o hay como una agua subterránea que cruza todos los cuentos, que hace que realmente estés en la misma historia, ¿no? Aunque sean diferente gente, diferentes posibilidades, diferentes mundos, hay una misma historia, ¿no? Y a mí lo que cuando he pensado que sí, claro, que era una novela, creo que lo que te hace estar siempre en esa misma historia es la voz del narrador. A mí lo que me ha gustado mucho es ver desde dónde se narraban los cuentos, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante, porque cada cuento había una voz que te lo narraba y una manera de narrarlo diferente, pero que como lector te permitía estar así como un poco como un niño pequeño a quien le cuentan una historia, ¿no? Y eso me parecía muy, muy lindo para meterte en algunas zonas oscuras que narras, ¿no? Porque hay algunos pecados que aquí están escritos que son zonas un poco pantanosas para poderlas contar, pero creo que esa voz de los narradores, no sé a vosotros qué os ha parecido, ¿no? Pero de repente eran diferentes, de repente incluso ni ellos se acordaban de lo que habían visto y lo que te podían contar, o se acordaban de cosas distintas. Entonces eso le daba como mucha veracidad, ¿no? También al cuento, como si realmente lo que estuvieras leyendo había pasado, y por tanto, como había pasado, la gente no se acordaba exactamente de lo que pasó, sino que unos decían una cosa, los otros decían algo, ¿no? Entonces eso a mí me ha gustado mucho, me ha metido mucho en la novela que decías tú, ¿no? No sé a vosotros. Bueno, a mí sobre todo lo que me llamó la atención y que también lo comentamos en la reunión es que también hay un hilo conductor que aparte, como te decía en otra obra tuya vi, que es la familia. Es decir, siempre hay lazos familiares y el conflicto nace a partir de estos lazos familiares. Entonces yo quería preguntarte si es la familia el origen de los pecados, porque de los odios, de los amores, porque siempre hay esta bipolaridad, ¿no? Entre te odio mucho, pero te quiero porque eres mi familia. Entonces quería preguntarte eso, si es la familia el origen del pecado. Claro, bueno, para empezar con lo que dice Marta, desde una novela ya muy vieja, que se llama Leopardo al Sol, yo empecé a narrarla con lo que yo llamé las vocecitas, que son el narrador, el autor está contando, pero de pronto no sabe muy bien cómo sigue la cosa o tiene dudas y aparecen unas vocecitas que entran y lo corrigen, se contradicen entre sí. Las vocecitas son anónimas, nadie sabe, pero de alguna manera iban tomando más protagonismo que los propios protagonistas de la novela. Leopardo al Sol, que es una historia de una vendetta entre dos familias, pero mucho más que los matones, digamos, de la historia, me interesaba la gente del barrio que padece a los matones. Entonces las vocecitas, que son las que cuentan, han ido reapareciendo ahí a lo largo de mis distintos libros, y aquí están las vocecitas, y aquí eran muy necesarias porque como ellas se contradicen entre sí, contradicen al autor, inclusive contradicen a los protagonistas, y dice, estás contando muy mal, porque eso no fue lo que pasó, porque nosotros sabemos, porque alguien nos dijo. Un poco tienen como ese carácter de chisme, o de, como dices tú, relativizan lo que está pasando, y era necesario que esta historia se contara en un terreno muy relativo, pues estamos en un terreno movedizo que es la relación del ser humano con el mal. Todo lo que surge aquí son preguntas, contradicciones, dudas, versiones contrapuestas. Y lo que dice Carlos de la familia es muy interesante. Hay como dos campos donde yo creo que el pecado, digamos, aflora o se hace visible con fuerza. Uno el de la familia y el otro el del cuerpo. La familia seguramente porque al ser la gente que más amamos es también contra la cual es más fácil incurrir en falta, lastimar a la gente que amamos y a la gente que nos ama. Quizás sea más fácil, o por lo menos nos duele más, adquiere más ese golpetazo en la conciencia que llamamos pecado,
que si es gente más indiferente contigo, pero es verdad, yo no había caído mucho en cuenta, pero Carlos me hizo notar, la mayoría de los relatos siempre está la familia pendiente y son las relaciones familiares las que finalmente definen todo. Yo creo que sí, tiene razón. El otro territorio donde el pecado ahí sí que se corporiza es el cuerpo. Si bien se supone que es un dilema moral, luego es el cuerpo, si se lo cortas, si se lo amas, si se lo violas, si se lo robas, si se le pega. Inclusive el cuento de el capítulo que se llama Amor sin pies ni cabeza, de una descuartizadora que corta en pedacitos a su novio. El drama, más que el drama moral de haberlo matado, parece ser el problema de qué hacer con el fiambre, ¿no? Cierto. Y yo, primero que todo, quisiera darle las gracias a Cristina por la invitación, que me hizo de verdad muy feliz, y luego pues expresar mi aprecio para Laura, porque aunque no lo sepa, pero yo empecé a conocer Colombia y fue precisamente a través de sus libros. Cuando llegué en Bogotá, ya hace mucho tiempo, empecé a conocer un país tan fascinante y tan complejo como es Colombia, y lo hice empezando con El Leopardo al Sol. Sí. Y la sed de venganza fue algo que me acompañó a lo largo de toda mi estadía, porque la sed de venganza es algo que en Colombia, a ver, se percibe en las calles, se percibe, Colombia tiene una historia pues muy atroz. Pero también lo es, yo que tuve la suerte de vivir y trabajar en la Comuna 1 de Medellín, ahí veía cosas tan sencillas como podían ser los celos y la gente que no sabía manejarlos. ¿Y cómo lo manejaba? Pues matándose, lo digo así, de una forma pues muy cruda, porque así era. O sea, algo que para mí era, yo no acababa de entender lo que me estaban contando, pero la gente que te lo cuenta es que es algo tan normal, y luego de manejar los celos de las muertes vienen las venganzas, ¿sí? Entonces eso fue algo que me acompañó a lo largo de toda mi estadía. Y luego, seguí con Dulce Compañía, y ahí también la religiosidad que tiene Colombia es algo que también pues pude encontrar desde el pueblo más remoto, ¿sí? del Valle del Cauca, hasta una ciudad tan grande como puede ser Bogotá. Cuando yo decía que era italiana, todo el mundo me felicitaba. ¿Por qué? Porque en Italia teníamos el Papa. Teníamos y tenemos. En serio. Sí, para rato. Sí. Y luego otro cuento muy triste que también pues desafortunadamente vi y viví, La novia oscura, y lo de la prostitución, que es algo, y sobre todo la infantil, eso también lo vi mucho en las comunas de Medellín, y eso se lo cuento porque, soy una gran admiradora, y ahora, termino con Delirio también, me he leído, por supuesto, y pues es verdad que yo en los cuentos encontré la historia de un país que no acaba de matar a sus jóvenes, porque básicamente pues hablamos de eso cuando hablamos del cuerpo y los lazos familiares. A mí lo que me llamó la atención, la mamá de Arcángel, cuando le dice al menor, tú no, con uno sí me basta y me sobra. Entonces ahí mi pregunta fue, a ver, si son las condiciones materiales que determinan la forma de buscarse el sustento, ¿por qué sí valen para uno y para el otro no? Porque los dos vivían, sí, en la misma familia, en las mismas carencias, en la misma, pues yo me los imaginaba en la Comuna 1 de Medellín. Y entonces, ¿por qué? Y luego lo de la biblioteca, que es otra cosa para mí, bibliográfica, porque yo lo viví. O sea, lo del parque bibliotecas, que era una cosa tan bonita, pero la pregunta con la que yo me quedo y que quería hacerte es, sin las condiciones materiales, o sea, sí pueden esos niños, esas niñas de las comunas desarrollar unas capacidades intelectivas pues que les ayuden a salir
de esas circunstancias, de ese contexto. O sea, cuando yo estaba en Medellín se hablaba de menores infractores. Y lo encontré cuando tú dices que Ángel es tan pequeño que ni siquiera puede ser juzgado como sujeto penal. Entonces ahí volví a encontrarlo. Y mi pregunta sería si estamos hablando de menores infractores o de sociedad hostil. Nicoleta, bueno, ella se refiere a uno de los capítulos que se llama Lindo y Malo, ese muñeco, y es sobre un adolescente que, como muchos cientos de adolescentes en la época de Pablo Escobar, se convierten en sicarios. Pablo Escobar, una de las cosas que hizo fue una escuela de sicarios y poner a muchachitos entre los 12 y los 16 años a cometer magnicidios y toda clase de crímenes. Y de alguna manera ese capítulo está basado en un reportaje que hice yo en la comuna, en varias de esas comunas, justo en esos tiempos de Pablo Escobar, donde subir a esos barrios era imposible, más no subía la policía, pues tampoco subían los camiones de reparto de la leche, nada. Eso era un territorio ahí donde campeaba la muerte a manos de estos muchachos que no solo mataban, sino que se hacían matar. O sea, como un culto a la muerte que Nicoleta la habrá vivido ahí plenamente. ¿Qué determina eso? Fíjate que, claro, hay condiciones materiales, tú dices, la pobreza, la desigualdad, son muchachos a los que la vida no les da nada, no les da educación, no les da trabajo, no les da oportunidades, no les da futuro, y ellos descubren que la muerte sí les da. Es decir, el que piense que la muerte no es una pasión no entiende nada. La muerte es una pasión, es adrenalina, es aventura, es ser alguien. El anonimato que te da la vida o que les da a ellos la vida, la muerte lo acaba porque ellos se vuelven protagonistas. Como me decía uno de ellos conversando, que conversábamos en los bares mientras bailábamos, que era como el territorio neutral ahí para poder hablar con estos muchachitos muy nerviosos que habían matado además a mucha gente. Pero ahí bailando ellos te contaban la historia y yo le decía, pero si no me conoces, ¿tú por qué querrías matarme a mí, por ejemplo? ¿Por qué querrías? Y dice, porque si no tú no me voltearías a mirar, como una forma de buscar identidad también, ¿no? De relacionarse con el resto de la gente. Que yo siento de alguna manera, Nicoleta, que si bien hay razones, digamos, objetivas de mucho peso y que han marcado la historia de mi país, también hay una cuestión de educación. Todo ese sicariato juvenil fue la escuela de Pablo Escobar. Es decir, antes los jóvenes en Colombia no mataban. Pablo Escobar les enseña a matar. Él es el ejemplo. Así como Donald Trump será ahora el ejemplo para miles de muchachitos norteamericanos que aprenderán que siendo unas bestias peludas, racistas, aborrecibles, se podrán volver millonarios. Lo mismo pasó con Pablo. Siendo asesino, te vuelves millonario. Gran lección que la aprendieron enseguida los jóvenes. Por eso, Nicoleta se alusiona a un letrero que está pintando un albañil en el momento en que el cuento se desencadena, y el letrero dice biblioteca. ¿Y por qué biblioteca? Porque yo volví años después a Medellín, a esas comunas impenetrables en un momento dado, se habían construido estas bibliotecas extraordinarias, bibliotecas de lujo que hicieron en Medellín, y tuve oportunidad de hablar con los mismos muchachos y muchachas que en otras circunstancias seguramente hubieran estado en pandillas, y los vi haciendo teatro, haciendo cine, crecidos, entusiasmados, muy inteligentes, porque además te habrás dado cuenta que son de una inteligencia brutal, la cabeza como a 1000 por hora, pero la sola biblioteca, el ser dueños de una biblioteca pública, que ese espacio de lujo fuera lo de ellos, que los libros que estaban ahí, la sala de cine, la sala de teatro, yo sentía que a esa juventud eso les había abierto la vida hacia una pasión tan fuerte como la muerte, pero esta de signo positivo, que era el arte y la cultura. Bueno, yo quiero hacer 2 comentarios y una pregunta, por supuesto. Me gustó mucho esa forma de hacer itineraria la pintura, el Jardín de las Delicias. Me acordé de un libro que leímos hace poco en el Club de Lectura de Medellín, Colombia. Se llama El color y la palabra,
donde tenemos como itinerantes a través de los cuentos simplemente a una cucaracha. Es increíble, una cucaracha, algo que es tan espantoso, pasó a ser algo bellísimo en este libro. Y también tenemos, por supuesto, otra pintura, Las Margaritas, aunque en este caso es ficticia. Las Margaritas de un autor ficticio, Diego van der Meer, también es itinerante a través de los cuentos. Me acordé, sin embargo, no puedo decir que haya comparación entre uno y otro. Me gustó mucho esa forma de hacer itinerante el Jardín de las Delicias. Cómo va ensamblando en cada uno de los pecados de los que consta cada uno de los cuentos de los que ha escrito la señora mexicana, porque ya no la asignamos los mexicanos, a la señora Restrepo. Y ahora quiero pasar a la parte de Luis C., Camposé y Eloísa. Más que un adulterio, me pareció algo bellísimo. Solo vi belleza ahí, es la belleza de las personas maduras, las personas que llegan a tiempo a su edad, las personas que reconocen que tienen la edad que tienen. Yo a la mía, aquella persona a su edad, y cómo disfrutan y viven esa edad. En el caso de ellos, Camposé y Eloísa, después de tantos años de no verse, la última vez que se vieron eran jóvenes y bellos, guapos. Se ha asignado a la belleza a la juventud. Todavía no entiendo por qué. La adultez también es algo muy bello. Me encantó eso. Es una sinfonía a la edad, a esa edad a la que todos deberíamos llegar con ese orgullo, con esa clase, a pesar de todo. Me encantó eso. Y ahora unas preguntas a la señora Restrepo. Laura. A Laurita. Capté en dos de los cuentos. En el caso de la viuda, el divino asesino justiciero es como un justiciero que solo mata a personas que han cometido algún delito, algún pecado. Ya lo dijimos. Y Emma. De Emma quedamos que no vamos a decir al final porque está muy interesante. La descuartizadora. Me recordaron a un personaje reciente, reciente digo, de los últimos años, Dexter, que es un justiciero que podríamos llamar bueno, pero que no deja de estar fuera de la ley. Hay algo ahí en esos personajes de la viuda, el asesino y de Emma. De Emma descuartizó, pero yo no puedo decir que ella haya cometido un pecado. Yo no puedo llamarla ilegal a Emma. No puedo llamarla ilegal por lo que nos relata el cuento. ¿Hay algo de Dexter en estas dos historias, el de la viuda y el de Emma? Mira, claro, lo que pasa es que Dexter tiene, yo creo, la fascinación de poner bueno al malo y malo al bueno. Yo creo que refleja mucho esa perplejidad y ese terreno movedizo en el que nos estamos moviendo, en donde, como bien dices tú, Fernando se refería a un capítulo que se llama Olor a Rosas Invisibles, que es la historia de este Luis C. Camposé, un ejecutivo, un hombre que todo lo tiene en la vida, muchos años de matrimonio feliz, ya es abuelo, ha hecho mucho dinero, y de golpe se le cruza un primer amor de juventud, una chilena que se llama Eloísa, y acaban ellos viviendo un romance clandestino por allá en otra ciudad. Sin embargo, como dices tú, yo creo que si algún pecado habría que recomendarle a Moisés que lo tachara de la lista, pues sería lo que tiene que ver con la sexualidad y con la lujuria. Un poco a lo largo de todo el libro se juega un poco con eso. Bueno, si es cierto que existía el pecado, por lo menos nos engañaron diciéndonos que el sexo tenía que ver con eso, porque claramente por ahí no iban los tiros. Y la intención, digamos, de ese capítulo era mostrar también un poco cómo más bien esa relación entre estas dos personas ya mayores que se han conocido, como decía Fernando, en el esplendor de su juventud, y se reencuentran ya con las dioptrías, con los huequitos en el cinturón, con los kilitos y tal. Aparece más como un rito de pasaje que otra cosa. Esta historia me la contaron, yo siempre cuento, me la contó un desconocido en un aeropuerto. Para mí muy interesante porque el adulterio visto a través de un hombre resulta una historia muy distinta que visto a través de los ojos de una mujer. Y había una partecita
que la puse yo en el capítulo, que a mí me encanta, que es que en un momento dado Luisé va con, esto no les revelamos mucho, son unas lineecitas, pero él va con Eloísa a comprarle un regalo a su mujer, a Solita, a su mujer, porque ya va a volver, y le escogen una camisa de seda, una blusa de seda. Y cuando ya regresa Luisé a su casa y se la entrega a Solita, Solita se la pone, se mira al espejo y dice: si yo no tuviera tanta confianza en ti, yo juraría que esto me lo compró una mujer, porque es la primera vez en tantos años de matrimonio que me traes un regalo que me gusta y que me queda bien. O sea, como dices tú, ¿no? La liviandad, digamos, en lo que podría ser una culpa, ¿verdad? Finalmente es una relación que no le hace mucho daño a nadie y que por el contrario le trae a él una especie de serenidad frente al hecho de que ya no está joven y que ya pronto va a ser. También en ese cuento a mí lo que me gustó mucho es tantas dudas que aparecen, ¿no? O sea, ¿quién no ha jugado con eso? Ay, si me volviera a ver con ese novio que tuve y tal, de repente eso se hace posibilidad real. Y bueno, quien se cuenta desde la parte del hombre, ¿no? Del ejecutivo, no sabemos. Ella se la ve más segura. Ahí en el libro aparece más segura, sí. Y a mí me... también, ¿no? Sí, pero... Porque esa seguridad de ella, no sé, o yo lo percibí así, la seguridad de la chilena, bueno, viene dada por otro acontecimiento. También es que verdad. Yo no sé si no hubiese pasado eso, si ella hubiese ido tan resuelta a esta aventura. Puede ser. Pero es bonito eso, ver como de repente, bueno, o sea, ahí parecen todas las dudas y no es tan fácil, ¿no? También ejecutar un sueño, o no es tan fácil en ese caso, o sea, ese pecado que se ha soñado tantas veces, ay, si volviera a estar con, bueno. Claro, y nuevamente el cuerpo como un poco el fiel de la balanza en el tema del pecado, porque yo creo que las dudas, más que será esto un acto malo, es el problema de si me conoció desnudo joven y ahora tengo que mostrarle este deterioro de los años, se vuelve quizá un problema más grave que el problema moral propiamente dicho, ¿no? Otra vez el cuerpo en el centro del tema moral. Yo quería agarrarme un poquito de algo que acabamos de comentar de estos personajes que tienen esa relación tan profunda con el mal, pero son personajes que también en algún momento tienen esos toques de ternura también, ¿no? De buenos, de incluso de soledad, de amables. Y lo digo porque como lectora lo viví, creo que lo logras muy bien, Laura, de ponerte en este lugar como lector, de sacar, o sea, sale ese juez interior que un poco tenemos, yo creo, todos dentro, con esto del pecado, pero al mismo tiempo te pone en un terreno de la dualidad y de la pregunta y de incluso de compasión de esos personajes, e incluso de decirte a ti mismo, pero ¿quién decreta qué es pecado y qué no es pecado? Y más hoy en día con lo que estamos también viviendo, que tú lo nombrabas un poco al principio, con estos códigos de conducta, de ética civil, porque bueno, el tema ahora, por ejemplo, lo traigo porque lo tenemos ahí, de los desplazados, de los refugiados, ¿no? De la indiferencia, este pecado, esto también, ¿no? Es más pecado este adulterio que esta indiferencia con los refugiados, por ejemplo. Y entonces, bueno, entra como en ese terreno del juez, pero también de la compasión y aparte porque cada uno de esos personajes tiene también como su propia forma de autojustificarse, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho porque realmente te deja, o sea, lo que terminaba cada capítulo, como venir descorazonada, como preguntándome un montón de cosas, como ¿qué hago con este personaje? ¿Cierto? Lo acojo, lo condeno, lo acojo, también lo justifico, ¿no? Y bueno, es un poco como esta perplejidad y esta ambigüedad que el libro te va llevando por todos ellos, ¿no? Como, no sé, excepto pues este otro relato que un poco así me descolocó, el del profeta del Santón, que pienso que casi todos si no me equivoco, los relatos están narrados desde el mal, desde la visión del mal, y quizá el del Santón es como que te voltea el juego totalmente porque es un relato planteado desde el bien, aunque después también detrás de ese bien hay lo que hay. Bueno, no era tanto una pregunta, era más como
No, claro, es muy interesante lo que dice Cristina, porque tiene que ver con lo que decía Fernando de Dexter. No sé si será una cosa cultural, pero obviamente el mal ejerce una fascinación, además suscita una inspiración literaria que no te inspira el bien. Sí, los buenos suelen ser sosos, es muy difícil. Me acuerdo en Delirio que hay un personaje que es bueno, que es el marido de la muchacha que enloquece, que hace todo lo posible por sacarla de la locura, y es bueno y es fiel y la apoya. Me acuerdo cuando le mandé la novela a mi agente, me dijo, pues sí, está muy buena, pero este pobre Aguilar es más aburrido que chupar un clavo, porque el hombre era bueno, me dio mucha lata, como darle vida al bueno, porque no nos llama tanto la atención la bondad. Y también me pasó con otro de los capítulos, el de la viuda, un verdugo al que le dicen la viuda, uno que se llama Pelo de Elefante, de una amiga que me dice, pero ¿qué has hecho conmigo? Me leí eso, estaba yo enamorada de un tipo, y entre más lo leía, más me enamoraba de él, de su profesionalismo, de su ritualidad, y cuando me doy cuenta digo, pero si este hombre corta cabezas, ¿qué me está pasando a mí? Me estoy volviendo loca. Y Cristina dice, se refiere a uno de los capítulos, se llama El Siríaco, que es el único en el que yo hice el intento de volver, como dices tú, de contar desde el bien. El Siríaco, en general los relatos no tienen territorialidad, no están ubicados en ninguna parte específica, pueden suceder en cualquier lado. Ese sí es Siria, es un poco Siria, y las imágenes que nos llegan de Siria a través de videos, a través de la televisión, y este personaje se remonta siglos atrás en Siria. Esos personajes que siempre me han inquietado mucho. Yo vivía en Roma y vivía junto a la columna de Trajano, y ahí se había encaramado también un estilita, y desde allá, como ejerciendo el bien depurado de cualquier atisbo de vanidad o de, digamos que personajes que se encaraman en esa columna para de alguna manera juzgar a todos los demás como pecadores ante la pureza y el sacrificio brutal de la persona que vive sobre la columna. Pero claro, de alguna manera fue el capítulo que más elaboración literaria requirió, porque también estaba contado desde el bien, y bueno, ¿cómo le vamos sacando al bien la parte de mal? Porque si no, este capítulo es que no lo lee ni Dios. Claro, a mí me costó, ¿sí? Ese capítulo me costó bastante. Fíjate que a mí ese me encantó, y yo no diría que esté hecho escrito, o sea, o sea, está loco, ¿no? Básicamente, sí, directamente ese personaje nunca, o sea, yo creo que hay ahí una ironía de lo que se ha hecho santo, ¿no? O sea, también yo creo que está escrito con mucha ironía de cuando alguien juzga lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Cuando alguien decide que es santo o que es diablo, ¿no? Entonces ahí ese personaje le colgaron el San Benito, pero realmente él es alguien que oye voces, o sea, ¿no? Y que no come, que solo toma aire, que lleva allí siglos, ¿no? A mí de ese cuento me gusta mucho porque realmente es como no hay temporalidad en ese cuento, ¿no? Tú no sabes en qué siglo estás, en qué momento estás. Aparece el apocalipsis y te lo crees que está el apocalipsis. Entonces a mí me gustó mucho, y yo será que no, o sea, no lo vi que esté escrito desde el bien. Quizás el bien es la madre, pero más que el bien, la madre es, pues eso, es la madre, ¿no? Yo creo que es así como la esencia de la maternidad, esa señora que coraje ante todo y lo que sea, ¿no? Pero tampoco es la bondad, es el valor de la maternidad, ¿no? Porque a él le dicen que es bueno y necesitan, ¿no? Los malos necesitan un bueno. Más bien ellos son los que a través de los actos de él ven bondad en eso cuando ellos son incapaces de hacerlo, ¿no? Y lo utilizan en su propio beneficio. Sí. Sí, digamos más bien el bien, el autoproclamado bien, bueno, se supone que es un santo, toda la gente de la región sabe que es un santo, más bien por ahí. Yo creo que ese relato, Marta, está muy escrito para leerlo en clave de humor,
que era la única forma, además de entrarle al personaje. Y esa yuxtaposición de tiempos que tú dices, es la sensación. Bueno, yo he viajado por ahí, por la zona y por países musulmanes con Médicos Sin Fronteras, digamos que está bastante cerca a toda esa parte del fundamentalismo, que me encanta además toda la cultura árabe, me seduce mucho esos países, pero esa parte del fundamentalismo de verdad perturba. Y era esa sensación que tienes yendo allá y las noticias que te llegan de allá donde el tiempo se mezcla, que yo creo que parte del lío de Occidente para entender qué es lo que pasa con ellos es porque el tiempo no viene compartimentado. El pasado, el presente y el futuro están mezclados. Entonces de allá te llegan unas decapitaciones y unas cosas que parecen venir de lo más atrás de los tiempos y que de alguna manera nos hablan de una especie de apocalipsis que se nos puede estar viniendo encima, o sea, todos los tiempos mezclados. Y yo quería que quedara ahí en ese capítulo. Y otra cosa muy extraña, realidades muy crudas que nos llegan a través de video. Finalmente el personaje que narra o que sueña lo que pasa, le llega por video, le llega por WhatsApp, que es la otra cosa, ¿cierto? Es extrañísimo el cuento. Eso lo hace muy extraño. Pero yo pienso que si, digamos, los que no lo hayan leído y tengan problemas con ese, piensen también que de alguna manera la extrañeza que suscita es la extrañeza de toda esa historia complejísima que nos está llegando de allá, que es que tampoco la entendemos. Sí, porque es difícil. No sé ¿Puedo comentar? Sí. Es sobre la mamá, yo creo que es la única, en este caso del Siri, el siríaco, yo creo que es la única que está aterrizada en todo el cuento. Es el único personaje real, porque es la única que dice, ay, mi hijo que me salió loquito. Sí. O sea, es una manera, lo dice en sus palabras, pues, ¿sabe usted qué, comadre? Es que mi hijo pues me salió muy raro, muy extraño. Es la única que vive en eso, es la única que va a rescatarlo. El niño está allá y va y lo baja para llevárselo a su casa, y todos los demás ven que apocalipsis, que rayos, que truenos, que a dioses, que a santos. Ella no, ella ve un hijo y es la única que vive en un sistema terrestre, en un sistema real. Mamá Antonia le puso de nombre, y muy bonito ese personaje, Mamá Antonia, el valor de una mamá, no, nada más que el valor de una mamá. Pues fíjate que cuando encaramé yo al siríaco allá en su columna, una de las cosas que me planteé yo desde el principio es, bueno, seré capaz de, porque muy fanático él ejerce su santidad con una plena convicción de que su misión en la vida es estar encaramado en esa columna para siempre. Y entonces yo me planteaba, ¿seré capaz de bajarlo? A ver cuánto. y no lo lograba, hacía de todo para bajarlo y no lo lograba, se queda encaramado allá. Afortunadamente aparece, bueno, también como dice Fernando y como decía Carlos, la fuerza de la familia es la única que mueve montañas. Entonces aparece Mamá Antonia y, bueno, no vamos a contarles el final, pero como mínimo... Ni cómo lo convence tampoco. Ni cómo lo convence, pero por lo mínimo ella tiene el lenguaje para poderse comunicar. Para que oiga, ¿no? Porque él digamos está en su mundo y tampoco oye mucho al mundo de abajo, ¿no? No, claro, inclusive ella en algún momento, o el narrador, no me acuerdo, que le dice, se le podría aplicar una ranchera de José Alfredo Jiménez, sí, que dice, tú, que yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar. Yo como un poco como va pasando el tiempo para que tengamos también tiempo con el rato con el público para comentarios, para darles un poco la visión de todos los relatos, que nos falta un poco hablar del primer relato, que son las Susanas, y luego este otro que a mí también me conmovió mucho, que me movió el piso, que es el del incesto, el de la relación de este padre e hija, que definitivamente uno no ve un padre, ¿no? Lo comentamos también un poco, que no se ve un padre ahí, como este personaje que no es la hija, que no es ese personaje pasivo, sino que también tiene como todo ese poder, y que vuelve a aparecer el personaje de la madre, que hay en varios relatos donde está esa madre como desde diferentes ópticas. Entonces no sé, quería como también para que tengan un poco el crisol de todos los 7 relatos que componen la novela,
estos dos, que creo que, no sé si nos queda alguno más que no hubiésemos comentado. Por hacer repaso, está lo de las Susanas, que son estas, que ya nos contarás un poco, Laura, de también las tres la madre hermanas. de las Susanas, Sí. también es Sí, pesada. es- El del profeta Santón, luego el de Luis Campos, sé que es el ejecutivo con el adulterio, el del incesto padre e hija, la Emma, la descuartizadora, la del verdugo, la viuda, que es el cortacabezas, y el del sicario, que es el del arcángel, que también papel de la madre en este. Entonces, no sé si alguno quería comentar. Yo No. quisiera comentar, de hecho lo iba a hacer enseguida, esa experiencia de erotismo fulminante. Mm. Es que a mí ese cuento, de hecho, a pesar del ¿Te del refieres tema, a la promesa o A la promesa. a la promesa? Sí. Es el relato de un incesto entre un padre y su hija adolescente. y un amor pues que se va tejiendo con palabras, porque es que ella sigue insistiendo de que se la pasan conversando, que él es excelente conversador, que conversan muchísimo, que los intereses de él, que finalmente es un hombre muy interesante y que tiene muchos intereses, y de hecho ella parece estar muy enamorada. O sea, más allá de esa experiencia, como digo, pues a mí me pareció realmente un encuentro erótico, pero el deseo, o sea, ¿por qué deseo a ese hombre? ¿Sí? Y por el cine, por la literatura, porque hablaban, o sea, yo me quedo con la idea de que la seducción ahí, o sea, el poder de seducir lo tuvo la palabra. Esa es la idea con la que yo me quedo. Pero la pregunta que tenía para Laura, como el tema pues es muy, bueno, es un tema que no es fácil de entender, no es fácil de abordar. La pregunta era si una relación puede ser ética en un marco que hayan acordado los dos. O sea, y ella también insiste y dice, es que pasó porque los dos quisimos que pasase, o bueno, dejamos que pasase. Entonces como que hubo un acuerdo tácito para que la relación sí se encauzara hacia una relación que no es la que suele haber entre padre e hija. Claro. Yo pienso que de todas maneras hay relatos muy sangrientos acá, corre sangre en muchos de los relatos, y sin embargo de lejos yo siento que el más duro es este que se llama la promesa. También para tuve la oportunidad de hablar con alguien. Hablé con una mujer, hoy en día una mujer hecha y derecha, muy, muy fuerte, muy poderosa, una extraordinaria persona que en la adolescencia pasa por esta historia tremenda y que tuvo, digamos, la generosidad de sentarse. Nos sentamos muchas horas para poder contar como todos los claroscuros que puede tener una relación así. Pues de todas maneras, con el tema del incesto se puede caer muy fácilmente en el lugar común. Y si hay algo que a mí no me gusta es que mis víctimas sean débiles. Claramente la muchacha esta es la víctima porque ella es la niña y el padre es adulto, o sea que por más de que haya consenso, hay que reconocer que esta muchacha todavía no ha ido a la universidad. O sea, y ella en determinado momento lo dice, en unas semanas me destruyeron la vida. Pero, como dices tú, es una historia de amor, que era dificilísimo, digamos, si no es porque ella me dice que es una historia de amor, yo creo que la tendencia hubiera sido como repetir cierto lugar común que hay al contar estas historias, que es una víctima a la que someten o la vejación de una relación así. Claro, ellos tampoco han convivido como padre e hija porque él se va de la casa cuando ella es pequeñita. La relación que ella tiene con él, como dices tú, son los libros que él le manda del extranjero. Él es profesor de literatura. Yo creo que es muy bonito lo que tú anotas. Ella está enamorada de él porque él lee, porque él le habla de literatura. De hecho, no le habla sino de literatura porque de cosas personales jamás habla. Fue muy interesante para mí a la hora de escuchar ese relato y también a la hora de escribirlo, todo el tema de la culpa, porque ella entra sin culpa a ese relato y en el momento en que ella se horroriza o piensa que tiene que salir corriendo es cuando se da cuenta de que el padre
sufre una culpa tremenda que es la que la lleva a golpearse la cabeza contra la pared. Cuando ella ve la culpa en el padre, empieza ella a sentir o a pensar que quizá lo que están haciendo está mal hecho, ¿cierto? Una culpa que es más refleja que nacida de la propia conciencia de ella. Y dice Cristina del primero, que no le hemos mencionado, las Susanas en su paraíso. Bueno, hay varios temas recurrentes en todos los capítulos que, digamos, está planteado como un juego para el lector que los vaya encontrando, desde unos muy obvios como las frutas que están en el cuadro del Bosco, que aparentemente es la fruta prohibida, pero que siempre en el momento crítico de cada uno de los relatos aparecen las frutas, entre otras la viuda el verdugo, es vegano, no come sino fruta. Y en el Jardín de las Delicias aparece otro de estos temas recurrentes, que desde luego inspirado en el gran tríptico del Bosco, que es la pérdida del paraíso. Este se llama Las Susanas en su paraíso, y el capítulo va a ser eso, la pérdida del paraíso. Ahí, digamos, aparentemente el pecado sería el de la lujuria, porque las Susanas, que son 3 hermanas preciosas, blancas, ricas, que van a veranear a un lugar paradisíaco, una playa del Caribe, que tiene al lado una aldea de pescadores negros, y digamos que una de las muchachas, una de las Susanas, comete la transgresión de tener una relación, digamos, de cama con uno de los pescadores negros. Todo el relato va dirigido, digamos, a señalar, quizá como se nos dijo que decía la Biblia, la pérdida del paraíso relacionada con el pecado de la lujuria. Y sin embargo, yo creo que desde la primera línea se va mostrando un pecado muchísimo más grave, más invisible, más colectivo, y quizá el gran pecado contemporáneo, que es el pecado de la indiferencia, ¿no? La ceguera de cada uno de nosotros ante el sufrimiento de los demás. Yo quería comentar precisamente de los 2 últimos cuentos que mencionabas, el de Pelo de Elefante y el de las Susanas, que hay 2 pasajes que me encantan, que tienen que ver con el baile. Es decir, el primero, cuando van al baile de champeta, que yo no sabía lo que era. Sí. Entonces le pregunté a mi pareja, que es colombiana, y me dijo, es así, y yo, vale, ahora entiendo. Eso sí. Entonces, mientras leí el pasaje que dice, en semejante apretuje entreveradas o machembradas, como diría el carpintero, pero dice, cada parejita en marea compacta con las demás parejas, siempre y cuando al mismo tiempo la unidad hembra-macho se reconcentre profundamente en lo suyo, en el ritmo de sus ganas y en su propia cadencia localmente sensual y estrecha, y las Susanas ahí respirando esa varada de sexo y mirando a esta juventud que baila a todo trapo, amándose con lenguas y pelos y narices, y en medio de un calor tremendo, con tus piernas, con tu pelo, con tu lengua, con mis piernas, con mi pelo, con mi lengua. Dije, esto es la champeta de las delicias. Es decir, llegó un momento en que yo veía el cuadro bailando champeta. Bailando champeta. Tal cual. Y la otra es la cuestión del humor. En el de Pelo de Elefante, cuando le toca cuidar al tipo que le va a cortar la cabeza, y el tipo no hace otra cosa que bailar salsa. E incluso le quita el radio y él sigue bailando, y venga, hermano, vamos a bailar. Esos 2 pasajes, sobre todo partir una lanza en favor de la narrativa de cómo logra una atmósfera diferente. Es decir, el de las Susanas, que me transportó directamente al cuadro, y el del baile, el de un condenado a muerte que dice, bueno, ya se me va a acabar esto, y prefiero que me vaya bailando, ¿no? Y la forma en que está narrado es que yo no podía parar de reír de ver al tipo bailar sabiendo cuál va a ser su destino, ¿no? Y me cuestioné incluso a mí mismo, ¿no? De por qué me estoy riendo de un tipo que se va a morir, pero es que me está haciendo reír mucho mientras baila. Claro, pero ahí yo creo que lo divertido es que realmente el tipo molesta. Claro, bailando, ¿no? Al asesino. Claro, le molesta mucho, porque él no quiere ninguna interacción, y el tipo quiere incluso bailar con él, ¿no? Entonces, esa dicotomía también es muy divertida, ¿no? Porque no sabes si a lo mejor... Yo me pensé, ¿y lo hará porque quiere bailar o lo hará para molestar al que le va a matar, y apuestos que... No sé. Sí, no, y es el primer momento en que él flaquea. O sea, es el primer momento en que él se le ve un
un lado más humano, más bondadoso, ¿no? Hay un pequeño matiz ahí del personaje para lo que finalmente sucede, ¿no? Claro, porque si alguna cosa a mí también me gustó mucho del libro, es que cuando se narra la violencia, sobre todo, por ejemplo, visualmente, ¿no? Ya sé, aquí hay gente que lo ama profundamente, pero a mí las películas de Quentin Tarantino no me gustan. Pero no me gustan porque hace un esteticismo de la violencia que me parece una barbaridad. O sea, que nos acerca a poder ser más violentos, a aceptar más mentalmente la violencia como algo propio, ¿no? Como algo humano, que lo es, pero que nos facilita ese tránsito, ¿no? Y en cambio en este libro no hay indiferencia con la violencia, que es un poco lo que hace Quentin Tarantino en las películas. Es sencillamente que no juzga, o que te permite a ti como lector que puedas empatizar con todos los personajes, con el bueno, con el malo, con todos puedes empatizar porque nadie está juzgando, ¿no? Porque supongo que al fin y al cabo la tesis del libro es que ¿qué es pecado? Pues lo que tú quieras considerar pecado, pero no te dejes que otro considere lo que es pecado. O sea, pecado será para ti y a lo mejor pues para él no es pecado. Y para él vale su pecado y para mí vale mi pecado, y si pecamos juntos nos tendremos que poner de acuerdo, ¿no? Pero si no, entonces yo creo que eso yo creo que es como lo más debe ser, o sea, haber encontrado ese balance supongo que te habrá costado muchísimo. O sea, creo que es un libro en el que has tenido que trabajar ya no solo la narrativa de cómo sino, o sea, cómo conseguir eso, trabajón, ¿no? Sí, era la idea, Marta, como ir empujando las cosas hacia un lado, y cuando empezaban a definirse según una tabla moral, darle el bandazo, muchas veces con el humor. Lo del baile que dice Carlos, eso, bueno, también es que es colombianísimo, es que en Colombia el baile tiene una importancia enorme. Entonces, cuando la cosa se me empezaba a poner demasiado espesa y la tragedia se iba desencadenando, los personajes bailan, como ese que tú dices, que es el condenado a muerte, que además pone el radio desde temprano, y el sicario le dice, pero pare, hermano, que se va a cansar. Y dice, bueno, que ya voy para el descanso eterno, deje que me canse aquí un poquito antes. Y lo que dices tú, Marta, sí, como tratar de encontrar la ambigüedad permanentemente. Me llamaba la atención con el título del libro. Yo quería que se llamara Peccata Mundi, por el hecho de que aludía a una época en donde la palabra pecado todavía tenía sentido, digamos, porque entiendo que hoy en día pues es una palabra mucho más de bolero o de misal que una palabra que de verdad tenga contenidos. Bueno, a la editorial no le gustaba el latinajo, entonces le pusimos pecado. Pero digamos mi tesis de mi punto de partida, que era cómo se desploma una ética religiosa sin que se haya construido una ética laica, de alguna manera la palabra pecado la confirmaba, porque pensaba yo, ¿cómo se traduce al laico la palabra pecado? Es que no tiene traducción. Si le pones delito ya caes en el terreno policial, si le pones crimen ya te metes en el terreno penal, pero ¿qué palabra hay que aluda o que apunte a tu conciencia y que no sea pecado, que no tenga connotaciones religiosas? Es como si la conciencia se la hubiéramos regalado al terreno de la religioso y no existiera en nuestra relación de civiles, la conciencia no jugara. Juega quizá el Código Penal, juega quizá el miedo al castigo que te pueda hacer la policía. ¿Y la conciencia? ¿Cuál es el vocabulario que tenemos para que nuestra conciencia pueda hablar consigo misma? Hay que volver a la religiosa porque no está construido el lenguaje para referirse a ella. Así que era como todas las trampas que tenía este tema y este libro, que fue por eso apasionante escribirlo. Por eso pienso yo que más que una compilación de relatos, es una novela, porque en todos aparecían los mismos temas recurrentes, y más que los propios protagonistas, eran esos temas los que a mí me parecía que protagonizaban la novela. La culpa, por ejemplo, uno de ellos. Pues yo les propondría, por el tiempo también, para que creo que ya llevamos casi una horita nosotros aquí en el club, de incluir un espacio para comentarios, preguntas del público. No ampliamos el club. Lo ampliamos.
No sé si hay alguna persona que quiera. Están perplejos con él. Rogelio, tú que eres casi cura, ¿por qué no nos hablas? Bueno, pues. Yo simplemente decir que no he leído el libro, pero también soy muy fan de Laura. Creo que de las mejores obras que he leído en literatura han sido tuyas. Pero creo que esta experiencia, escucharlos a ustedes, escuchar a la propia autora, referirse y cuál fue como la intención con su historia, aunque no haya leído el libro, hace que sienta muchas ganas de leerlo, o sea, como que quiero salir ya y comenzar a leerlo. Y al mismo tiempo, imagino yo que mientras que voy leyendo, estoy recordando cada una de sus intervenciones o las declaraciones que tú hacías. Entonces, simplemente es un comentario de ya me lo quiero leer. Este experimento, bueno, esto que están haciendo, creo que es bastante beneficioso para aquellos que hasta ahora vamos a comenzar a ver el libro. Nos has quitado un peso de encima. No, nos ha puesto un peso encima. Muy genial lo que tú dices, pues es exactamente la misma sensación que tengo yo, que salió delicioso. Porque claro, a veces es más estirado el diálogo con el autor y tal, y se vuelve más abstracto, pero lo que ha sido delicioso acá es poder hablar de personajes como si fueran primos hermanos, ¿cierto? Un poquito el cotilleo, que también la literatura, pues también es eso, una familiaridad en la conversación con ellos que ha sido deliciosa para mí también. Justamente me sentí un poco como en sala con amigos y discutiendo, vimos una película o leímos un libro todos juntos y estoy sintiéndome en la sala, en el salón de la casa. Qué bien. Bueno, está funciona el formato, lo seguiremos usando, ¿no? No. Hay luz. Sí. Bueno, yo tampoco me he leído el libro, pero me quedé pensando como en lo que decías de cómo traducir el término pecado en el mundo actual laico, ¿no? Y se me ocurre que puede ser, no le tengo la definición ni el nombre, pero creo que lo que moralmente le puede mover a uno hoy en día, no en un mundo religioso, es, para no herir al otro, es no sentirse uno solo en la vida. Es sentirse uno con compañía, sentirse uno con amigos. Entonces puede ser como el evitar el herir al otro, la motivación puede ser esa, no sé. Comentarios, no sé si quieres comentar. No, claro, es un comentario muy inteligente. Lo paradójico es que eso que estás diciendo, que es una gran definición, no tiene nombre. Puede ser transgresión. Sí, transgresión sería. Pero transgresión no tiene por qué ser malo, ¿no? Transgredir no tiene por qué ser malo. Claro, no, y pecado tiene eso de, ¿no?, que cuando pecas estás haciendo algo malo. Infracción. También los pecaditos tienen Pero porque están las delicias de los pecaditos. Tienen más sabor. Pero sí, quizá la palabra fuera transgresión si no fuera tan fría. Pero tampoco te da en punto moral. Pecado. Claro, que el pecado tiene su sortilegio de todas maneras. Yo digo que a lo mejor la palabra ya no significa nada, pero que está por allá detrás y nos sigue susurrando al oído, ciertamente sí. Porque además no estará el pecado, pero está la culpa y está el remordimiento que nos corroen por dentro, así que... Por suerte no hay copyright de Moisés. ¿Y fue a propósito que tenían que ser 7 exactamente o salió así? Creo que son 8, ¿eh? Son 10. ¿Son 10? Ah, no, son 10 mandamientos. Son 10 mandamientos, son 7 relatos centrales. 7 relatos, Siete pero el que relatos. los contiene sería como un octavo, ¿no? El que abre el libro y lo cierra. Es una especie de... que además- pero No sé si considerarlo como un octavo o si nos quedamos con 7 y esto otro como la antesala y... No sé. Que además no hablamos de Felipe II, que es el que abre y cierra. Laura, ¿es cierto lo de Felipe II? Yo le pregunté lo mismo. Hablas
Cuando estás hablando de Felipe II, de todas esas cosas que tiene, que mete una pierna en la cama de la mujer para que se le cure, ¿eso es cierto? Claro, absolutamente. ¿Dónde crees que los latinoamericanos aprendimos tanta cosa? Cosas que tenía de todos los amuletos, Sí, tal cual. Lo tengo que preguntar porque no sé, me parece espectacular lo de que metiera la pierna para que se curara la mujer. Claro. Porque mira que, claro, otro de los temas recurrentes es el cuerpo fraccionado, ¿cierto? El cuerpo en pedazos, como Enema la descuartizadora, como el que corta cabezas, y como Felipe, que tenía la colección más grande de su momento de reliquias de santos, o sea, pedacitos de fémur, muela, metidos en frasquitos, no sé, me acuerdo si eran 7.400 que tenía. Pero no solo en ese sentido, digamos, lo que se llama la sinécdote, que es cierto, la parte más importante que el todo, o la imposibilidad, bueno, también porque era un reino gigantesco, que para él debía ser imposible visualizarlo, además porque no recorría el territorio como su padre Carlos V, sino que tenía mapas, había cambiado como por la representación, eso tenía que ser, era tan inmenso el universo que trataba que tenía que estar necesariamente fraccionado, pero además monta la Inquisición, que es una máquina de fraccionar el cuerpo. Y a la historia a la que te refieres, claro, allá me metí yo al Escorial y le estuve dando muchas vueltas, como tratando de descubrir quién era el personaje, que a los americanos no nos resulta particularmente simpático porque fue tan brutal toda la conquista y la colonia que eso nos trae, hay como un rechazo, ¿cierto? Ay, no puedes tener un personaje que te suscita rechazo. Dice, bueno, hay que querer a este hombre, a ver por dónde le entro yo, tan de negro, tan engolado este Felipe, Dios mío, con esos dolores de gota tan atroces que tenía. Y bueno, la clave fue la cabra mecánica. Me acordé de esa canción que cantamos a voz en cuello ahí en la Plaza Mayor en mis tiempos en que viví en Madrid, que dice, y tú que eres tan guapa, tan lista, y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Esa fue como la entrada, pero sí, claro. Y fíjate, por ejemplo, para mí una cosa muy interesante de Felipe II era la ambigüedad que yo quería a lo largo de todo el libro. En el Escorial, el emblema que Felipe escoge para que marque cada piedra, la vajilla, cada escalón, es la parrilla. ¿Y qué es la parrilla? Bueno, su santo patrón es San Lorenzo, que muere quemado. Entonces la parrilla es el símbolo del tormento al que se somete quien defiende tu propia fe. Pero también Felipe mandaba gente a la hoguera. O sea que la parrilla también es donde mueren a los que mandas porque tienen una fe distinta a la tuya. A partir de ahí ya el pecado, el castigo, la falta, el mal, el bien, de alguna manera todo se mezclaba como una especie de animal que se muerde la cola. Y pensaba yo, pero es decir, antes no somos más locos, es que nos han educado en una dialéctica. Esto de la ética es una mezcolanza de verdad sumamente compleja. El que se ponga a tratar de entenderlo, desde luego, dificultades tiene. ¿Y no te tomaron ganas o investigaste también sobre el cuadro, sobre el Jardín de las Delicias? Porque es un cuadro enigmático realmente. ¿Investigaste sobre eso, sí, aunque no sale en la novela? Me leí todo lo que pude. Pues es que es un cuadro que básicamente deja a todo el mundo perplejo. Yo creo que esa es la maravilla que tiene el Jardín de las Delicias, es que plantea muchos más interrogantes que certezas. Empezando, Marta, porque quienes lo analizan, los expertos en el cuadro no se ponen de acuerdo en si es el canon católico, cristiano, digamos, son las verdades reveladas, o si por el contrario el cuadro es una gran herejía. O sea, puede ser demoníaco todo él. Eso todavía no se han puesto de acuerdo. Pero bueno, ¿por qué lo adquiere Felipe II? El que veía ahí. Claro. Digamos que está la reseña de cómo catalogan el cuadro dentro de la colección. Bueno, Felipe II
digamos que tonto en materia de arte no era, y parece que su único pecado fue que no le gustó el Greco, ¿no? Lo sacó de ahí, pero de resto tenía una colección realmente maravillosa de cuadros, o sea que no hay que negarle al hombre que el arte en sí, él era un experto y le gustaba, pero como aparece, digamos, está catalogado en varios inventarios de los cuadros de Felipe II, y siempre aparece descrita como una obra pía que acompañó al monarca en sus épocas de vicisitudes de la agonía, que lo acompaña en sus últimos momentos. Para mí que lo inspiraba bastante en lo que era la Inquisición, ¿no? Porque ese infierno que pinta el Bosco se parece pavorosamente a los tormentos de la Inquisición. Bueno, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Si no, invitarlos de verdad. Bueno, creo que lo vemos ya, acá lo dejamos, este libro que es muy inquietante, muy perturbador. Tienen acá afuera el libro, tienen a la autora, si quieren aprovechar también para que se los firmen, no sé. Y bueno, no sé si alguna cosa más queramos agregar o ya estamos. La pierna que dice Rogelio, claro, es no me acuerdo cómo se llama, él tiene 4 esposas, Felipe II, una es la portuguesa, y la portuguesa se pone muy mal con un parto ahí con el que tiene dificultades, y entonces yo no sé si es Felipe o si son los médicos de la corte que hacen que le traigan el cuerpo momificado de un santo y se lo meten en la cama. Obviamente ahí ya ella decide que mejor se muere. No lo sabía, vi en internet, pero no lo sabía. Vale. Vi lo de la champeta, que tampoco sabía lo que era, Sí. y ya comprendí absolutamente todo. Es curioso porque no miré, pero leyendo pensé, ya sé lo que debe ser esto de la champeta. La champeta es un baile, pues a nosotros los colombianos, bueno, yo soy de las alturas, porque yo soy de la montaña, tenemos fama de bailar muy mal, mientras que los que bailan bien son los de la... Los de la... Como en el carnaval de Barranquilla y eso. Bueno, No se puede contar. No se puede contar. La champeta es prácticamente un coito de pie. Bueno, y además no es un coito, lo cual lo hace todavía mucho más misterioso, ¿cierto? Porque tiene ahí una... Pero la champeta sí es algo realmente pecaminoso. Y a Susana la pone enferma. Susana cuando ve eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, a los lectores que nos acompañaron hoy y a ustedes también, lectores. Muchas gracias. No sé si... Ay.